es J.B. Ponte Soto, integrante del Grupo de Estudios de Derecho Corporativo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta entrevista se realiza con el motivo de emitir un boletín semestral, ¿no?, que realiza el grupo. Para ello tenemos como invitado al doctor Roger Vidal Ramos, quien es magíster en Derecho Civil y candidato a doctor por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es profesor de Derecho de las Obligaciones en la Universidad San Martín de Porres y Derecho de Contratos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, doctora, ¿algunas palabras antes de iniciar con la entrevista? Muy buenos días, Yelvi, agradecerte por la invitación. También quiero extender una felicitación y un grato saludo al Grupo de Estudios de Derecho Corporativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal, de Facultad de Derecho que le tengo un gran aprecio, ¿no? Desde que era estudiante hice ahí muchos amigos, entre ellos el doctor Gerardo Pajares, y en realidad siempre le guardo un grato recuerdo de la Facultad de Derecho de la Universidad Villarreal. Agradecerle también por esta oportunidad. Bien, para estudiar la carrera de Derecho yo tengo, por llamarlo así, dos fuentes que inspiraron esta formación. La primera de ellas es la formación en casa. Mis padres primeramente son profesores de la especialidad de Historia y Geografía y luego ingresaron a ser catedráticos en la Universidad Emilio Balizán de Huánuco. Entonces, tener siempre la presencia de libros de Historia y Geografía en casa, indudablemente enfocaron mis aptitudes por escoger la carrera de Derecho. Pero sin embargo, los dos primeros años de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco tenía una formación de Derecho Penal, ¿no? Siempre es muy importante, y lo menciono, que un viaje a la ciudad de Lima por el fallecimiento de un tío abuelo, el maestro Javier Pulgar Vidal, quien es autor de esta monumental obras, otras regiones geográficas, sepelios, se conocer algunos amigos que ya eran abogados profesores en la Universidad Católica, entre ellos el ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal, y en aquel tiempo era profesor de la Universidad Católica Juan Sebastián Pulgar Vidal, que si bien yo ya estudiaba Derecho, pero las conversaciones con ellos y la amistad que tuvimos en años posteriores lograron encaminar esta formación inicial. Lo que yo recuerdo con mucho cariño y compromiso vienen a ser estas iniciativas, como puntualmente recuerdo la conformación de un círculo de estudios llamado Voces y Derecho. Segundo, la publicación de revistas. Tercero, generar en la Facultad de Derecho toda una corriente académica y valgan también verdades. Esta iniciativa también tuvo sede tanto en facultades de Derecho como la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos y la Universidad Federico Villarreal, que todos los años los alumnos integran talleres, círculos de estudio, revistas. De esa forma, los que nos abocamos en nuestros años de estudiante a ser un alumno, pero también a destacar en lo que se llama estas actividades académicas, vienen a constituir siempre una importante formación en el pregrado y que también nos permite conocer compañeros de otras universidades, profesores, y creo que la sumatoria de todas estas experiencias nos permite tener una mejor formación. Gracias por la pregunta. Sí, yo destaco a 3 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Emilio Balizán de Huánuco que coadyuvaron en mi formación. Entre ellos está el doctor José Rodolfo Espinosa Ceballos, quien es catedrático fácilmente por 15 años
me inspiró mucho de que él era profesor joven y había logrado obtener una beca para estudiar una maestría en la Universidad de Salamanca. Él dicta Derechos Humanos y Derecho Internacional Privado, y siempre se mostró muy presto a colaborar con cualquier tipo de actividades o iniciativas, ¿no? Realizó de seminarios, congresos, talleres. Por otro lado, también se encuentra el magistrado, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, César González, quien fue mi profesor en Derecho de las Obligaciones. Recuerdo mucho que fines de semana nos encontrábamos en su casa repasando y discutiendo sobre el derecho de las obligaciones. Hablábamos de la cláusula penal, de la compensación, que hablábamos de los supuestos de responsabilidad civil. En general fue muy importante mi formación. Y recuerdo a un ex profesor también en la Facultad de Derecho de la Universidad Emilio Balizán de Huánuco, que si bien ya no es profesor porque actualmente es magistrado en la Corte Superior de Justicia de San Martín, doctor Juan Montenegro Muguerza, y él le tengo una gran consideración, dado de que en el último año de la carrera fui su asistente de cátedra en las materias de acto jurídico, derecho de contratos y derechos reales. Entonces, de alguna forma, él confió en que yo lo pueda apoyar en estas cátedras, y algunas veces seleccionando los materiales de lectura, y en otras oportunidades, cuando los tiempos me lo permitían y él tenía la gentileza, me daba un espacio de 30 minutos para poder dar algunas ideas, conclusiones sobre puntos muy importantes. Pero también tengo que confesar que tuve siempre la facilidad de venir a la ciudad de Lima. Recuerdo mucho que en el verano y vacaciones ingresaba a muchos salones de clases, entre ellos en la Universidad Católica. Recuerdo mucho a 2 o 3 clases que asistí del profesor Fernando de Traseñez en Filosofía del Derecho, que me impactó mucho sus clases. En San Marcos asistí a las clases del doctor Juan Morales Godo, también del profesor Yuri Vega cuando dictaba en aquellos tiempos, y en Católica también participé de algunas clases del profesor Mario Castillo Freire, de Isra León. Lo hablo ya a lo largo de mi formación y en los tiempos que me podía permitir estar en Lima, con lo cual la cátedra hoy en día, ¿no? Puede ser tanto nacional e internacional, sobre todo este tipo de plataformas del Zoom y similares. En estos meses todos estamos siendo testigos de cómo nos podemos nutrir, ¿no? Y que la cátedra pues, ya dejó de tener esa distancia, que tranquilamente podemos recibir conferencias de profesores de China, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de España, y todo esto nos permite tener un gran provecho. Es una generación dorada, y me incluyo, ¿no? Las que tenemos estas ventajas de poder juntar en estas plataformas a importantes catedráticos. Bien interesante, ¿no? Hoy en día se discute mucho en los métodos de enseñanza si desde tempranas épocas o ciclos formativos se debería de brindar al alumno cursos con destrezas o prácticas legales, o si se debería de esperar el final de la carrera para que tengan esta formación. Primero les voy a comentar mi experiencia y al final les voy a dar cuál sería la sugerencia que tuviera sobre esta pregunta. Bueno, yo inicié con las prácticas el primer año de la carrera, ¿no? De pronto lo hice porque mis padres no querían que me encuentre mucho tiempo en casa, y porque mi padre tenía una buena amistad con un abogado llamado Celestino Rojas, pero eran prácticas primero ad honorem, como en la gran mayoría de oportunidades cuando uno puede iniciar porque desconoce de cualquier tipo de formación, y eran en ciertos horarios que se acomodaban a mis horarios, ¿no? En principio no era en horario de clase,
y era por las tardes, en un horario de 3 horas por lo máximo. Este primer año de práctica lo que me generó es que pueda conocer a personas que trabajaban en esta oficina, mayores, y que tenían una vivencia tanto de estudiantes como en los primeros años del ejercicio de la carrera, y que esto nos sirve para la formación. Así te encuentres tú en una oficina y no hagas una labor legal porque tu preparación todavía no lo permite, pero el hecho que tengas el peruano a la mano y puedas dar lectura del peruano, sepas recibir una llamada telefónica, sepas enviar un correo electrónico, es una formación, porque estas habilidades no se desarrollan en la Facultad de Derecho. El trato al cliente, cómo almacenar la información. Entonces yo creo que un practicante, un asistente siempre empieza de poco a más. Entonces es mejor dar esos primeros pasos en lugares que se acomoden a tus horarios, donde se va a aceptar tus errores y donde todos saben que tú eres el Benjamín y te van a poder ayudar. Entonces estos primeros pasos son pasos muy sencillos, ¿no? Como el empezar a caminar, redactar un escrito de personamiento, una carta, contestar un correo, seguir un dictado que te puede hacer uno de los abogados. Y también es muy importante tener esa relación con personas mayores, que de alguna forma sus consejos, sus experiencias, o que te digan, mira, yo llevé tal curso con tal profesor, lee este libro, te ayudan a formar. Yo siempre soy de la idea que los practicantes o el asistente o los estudiantes de Derecho deben de empezar a tener vinculación con personas mayores en cualquier tipo de especialidad que te puedan dar una guía y una pauta. Esas serían las primeras prácticas, ¿no? Que fueron alrededor de 1 año y medio. Después tuve la gran oportunidad de practicar con un gran amigo mío que se llama Gary Roland Ponce, y para suerte de él y mía, él era el abogado de confianza de Telefónica del Perú, y en aquel tiempo Telefónica del Perú tenía como uno de los estudios más importantes el Benítez Forno Yugas, y Gary Roland era el abogado que tanto Telefónica como este estudio depositaba la confianza. ¿Por qué lo comento esto? Porque en los años del 2000 al 2010, ¿no?, el estudio Benítez Forno Yugas, ya no se llama Forno, era uno de los estudios más importantes del Perú, y tenías a importantes juristas, expertos en derecho: San Martín Caso en materia penal, Víctor Villanueva, Giovanni Priori, Freddy Escobar, y ellos viajaban a la ciudad de Huánuco por temas profesionales, y de esa forma yo los empecé a conocer, a tratar, y eso también suma. Entonces es importante que la persona que sea tu jefe de prácticas, el abogado con el cual tú colaboras, tenga una conexión muy importante de otros profesionales. Entonces todo esto sumó a que esta formación preliminar mía pueda ir mejorando, ¿no? Más adelante tuve otras experiencias, tanto en Huánuco como en la ciudad de Lima, pero finalmente yo creo que debería de tener una suerte de fusión, porque los primeros años no puedes tú hacer una práctica con el ánimo que tú vas a aprender y te deberían de estar remunerando, ¿no? Es sobre todo que puedas tener una noción general de tu futura carrera, adquirir habilidades súper sencillas y prácticas, pero estos 2 primeros años, hasta el 3er año, deberías dedicarte a tener un estudio profundo, lo cual no quita que si tienes 2 horas del tiempo disponible, puedas apoyar en una notaría, en un juzgado, en un estudio, pero con un tema de apoyo y un primer acercamiento, más no dedicarle mucho tiempo. Esas horas invertidas deben de estar encaminadas al estudio y a la formación de otras habilidades: un idioma, manejar bien el Word, Excel, ¿no? Porque estos 3 años que tú te tomas en estudiar y complementarte te van a servir para que en el 4º y 5º, 6º año puedas tener mejores prácticas y mejores lugares que puedas aprender temas muy especializados, muy importantes, y que también puedas alcanzar una remuneración interesante
dentro del mercado de practicantes o de asistentes. Entonces yo creo que va a depender mucho de los factores personales, porque si te encuentras en una familia de abogados, obviamente pues tu papá, tus hermanos te van a pedir que tú practiques desde el inicio. Entonces si tú tienes ya una oficina de familia, tienes toda esta posibilidad, tienes que empezar a practicar, pero esas prácticas sin presión, estas prácticas que surjan por criterio personal, que nunca se vuelvan tediosas u obligatorias, porque pasado estos 4 años, las prácticas de quinto y sexto año son fuertes, son prácticas que tienen un horario donde el practicante ya deja de ser practicante, se vuelve un asistente, y hay muchos asistentes que son tan brillantes que en poco tiempo escalan a ser un abogado junior, y si eres un buen practicante, eso también va a implicar pues el compromiso que tengas con la oficina, porque seamos muy objetivos, ¿no? Se exceden de las horas pactadas en su convenio, pero se exceden por lo que ellos quieren para que puedan tener mayor formación y mayor conocimiento. Entonces, en conclusión, dependerá de la situación de cada uno, pero yo recomendaría que los 2 primeros años o hasta el tercer año practiquen de manera muy sencilla y en horas que realmente se te acomoden, que lo hagan por tener un aprendizaje inicial. Pero a partir del 4., 5. y 6. año tienen que practicar sí o sí. Es importante. Muchos de los temas formativos de la carrera se dan en estas prácticas, y hay temas que el profesor de la Facultad de Derecho no te lo va a brindar. Bien, yo les comentaba que en los 2 primeros años de mis estudios era penalista, ¿no? Y me había enfocado al estudio de la parte general del derecho penal, que siempre es interesante, ¿no? La tipicidad, la puntualidad, tenía algunos puntos de este importante penalista que fue notario, Piestein, que es impresionante de cómo un notario que tiene una formación privada civilista llega a ser un importante penalista. Pero lo repito, ¿no? Tenía esta formación penalista hasta que en el 2003-2004 empiezo a participar de varias conferencias en la ciudad de Lima, y entre una de estas conferencias escucho la conferencia del profesor Mario Castillo y por otro lado de Felipe Osterlick. Vuelvo para Huánuco y a mi papá le comento, ¿no? Y Felipe Osterlick es un personaje político muy importante, y mi papá en su formación de Izquierda Unida respetaba también mucho a Felipe Osterlick, y me empezó a comentar un poco de su trayectoria política. Entonces, en base a estas conferencias empieza mi interés por el derecho civil. Remití un correo electrónico al profesor Mario Castillo Freire preguntándole si me podría recomendar algunos textos en materia de derecho de obligaciones, y él muy gentilmente me dijo: estimado Roger, cuando te encuentres por Lima, visítame en mi oficina. Visité su oficina y no creo ni equivocarme, o de pronto ustedes su tiempo me darán la razón, que Mario Castillo debe ser el abogado civilista que tiene la biblioteca más impresionante. Literalmente su biblioteca son de 2 pisos, tiene textos de colección, y al ver esa biblioteca del profesor Mario Castillo, y él gentilmente al donarme algunos de sus libros, empezó pues esta pasión por el derecho civil, ¿no? Por el derecho de contratos, por el derecho de obligaciones. En fechas posteriores pude conocer al profesor Felipe Osterlick, que siempre lo recordamos. Entonces, estas 2 personas en general, con el tiempo, tuve también la oportunidad de conocer pues importantes profesores, ¿no? El profesor Peiser León, Rómulo Morales, Jorge Beltrán, Gastón Fernández Cruz, Martín Mejorada, que por los seminarios y las invitaciones, la pasión por el derecho civil únicamente se incrementó.
Y a lo largo de los posteriores años estudiaba el derecho civil patrimonial. Recordemos que el derecho civil es bastante amplio, hay materias que por temas personales y la práctica profesional obviamente no me considero un experto, pero en materia de contratos, obligaciones son las ramas en las cuales trabajo mucho y soy profesor, y que todo esto se ha ido complementando con algunos ensayos, ¿no? Recordemos que una buena práctica para dominar cierta rama del derecho es redactando algunos ensayos, ya sean ensayos de 30 páginas o de 5 páginas, porque este tiempo de recolección de las fuentes bibliográficas, del análisis, de la corrección y de tus conclusiones y tus ideas finales van a ser insumos que quedan eternamente contigo y que no los vas a tú olvidar, porque son tiempo e información procesada por ti, cotejada por ti, y que finalmente te van a volver especialista en ciertos temas. El derecho es tan amplio que uno no puede ser especialista en muchos temas, pero te podías enfocar a ciertos temas puntuales o específicos. Luego de esto, también pues el tema de las cátedras, ¿no? Un profesor no se hace de noche a la mañana, ¿no? Un profesor surge con todo el cariño, ¿no? Estando detrás del profesor y siendo el preguntón, si quieren, cargando los libros, ¿no? O preparando la bibliografía para el profesor dicte, ya por último hasta preparando las diapositivas, pero sin embargo la vocación docente tiene que hacer de esa manera, y el que te inicies siendo asistente de cátedra y más adelante jefe de prácticas y más adelante profesor y tengas un curso, es un proceso. El profesor crece junto con los alumnos, ¿no? Si el alumno no pregunta, no te pone en aspectos académicos bien interesantes, el profesor pierde su esencia, con lo cual es muy importante el inicio de la función docente. Respecto al arbitraje, mi primer contacto fue en el periodo 2008, el periodo 2009, que tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Mario Castillo Freire. Efectivamente, en el 2008 la ley peruana de arbitraje se promulga y surgen muchos eventos, la práctica arbitral dentro del Perú crece muchísimo, y en el año 2012-13 es que yo empiezo a asesorar, ¿no? Y ya de manera independiente a defender en temas arbitrales, tanto en arbitrajes comerciales como en contrataciones estatales, y a partir del 2014 tengo la oportunidad de tener muchas designaciones, y en la actualidad creo que el 70% de mi práctica profesional se dedica al arbitraje, ¿no? que se vincula al derecho societario, al derecho civil, sobre todo si ingresamos a temas comerciales o procesos arbitrales societarios. Es importante la formación de derecho civil patrimonial. Y luego de eso, en los últimos tiempos solo me estoy enfocando a investigar y escribir en estas dos ramas, ¿no? Tanto el derecho civil patrimonial como en el arbitraje. Y el arbitraje también permite que abogados jóvenes, tanto como el doctor Gerardo y yo, podamos ingresar a una práctica legal que hace algunos años era complicado para que ingrese gente joven, ¿no? Porque en realidad lo que te permite el arbitraje, y sobre todo si eres designado por una empresa o por una entidad, es que tú puedas realizar función arbitral, y no siempre la experiencia hoy en día se mide en canas, ¿no? Un ejemplo que siempre lo tengo presente: supongamos que Juan en el 2008 era practicante, ¿no? Pero sus prácticas únicamente se enfocaban a analizar contratos de obra, desde la negociación, su estructuración, el cierre del contrato y la ejecución, tanto en el ámbito público como privado. Eso fue sus primeros 3 años de práctica. En el 2008 se hace abogado, y pasaron 10 años en el 2018 y Juan sigue siendo abogado y se vuelve experto
Es obvio, si todos los días empieza a analizar ampliaciones de plazo, formas de pago, adicionales, tiene una experiencia en negociación con proveedores, ha estructurado muchos contratos, maneja temas también de ingeniería. Este abogado que puede hacer que haya tenido 25 años en el 2008 y el 2018 tiene 35 años, es más experto que un abogado árbitro de 50 o 60 años que ha empezado a conocer de contratos de obra por temas coyunturales. Entonces hay personas jóvenes que tienen una gran experiencia y que esto no implica que tengas canas. Entonces en realidad es una combinación de muchos aspectos, ¿no? La mejor demostración de esto se da en el arbitraje. Puedes ver tribunales con un árbitro de 35 años y tienes al frente un árbitro de 60 años. Y en realidad también esta juventud no puede ser malinterpretada como que no se debe perder el respeto, ¿no? Sobre todo en los tribunales arbitrales se tiene esta gran oportunidad de que tú conformes colegiado con juristas que tú los leías en libros y que vas a aprender mucho de ellos, pero sin embargo también es importante fortalecer los conocimientos técnicos y legales que uno ha podido adquirir, ¿no? Y me parece bien interesante, esa es la gran ventaja del arbitraje. Y por otro lado, que el derecho civil siempre va a mantener una base sólida para que uno pueda ejercer en otras profesiones, societario, tributario, contrataciones estatales. Siempre te permite una columna vertebral. Si la tienes muy sólida, vas a poder enfocarte en otras ramas del derecho de manera fácil. Miren, en realidad es un tema que siempre genera discusión, ¿ya? Se critica mucho el arbitraje en contrataciones del Estado, es una imposición del Estado porque por ley el contratista y la entidad acuden a un proceso arbitral. Recordemos que el arbitraje es expresión de la autonomía privada porque surge de que dos privados se alejen de la justicia judicial o tradicional y decidan que un privado, un centro de arbitraje va a administrar esta futura controversia. Pero en contrataciones del Estado, el ius in imperium de este Estado permite que todas estas controversias se tramiten en un proceso arbitral, pero impuesto por el Estado. Y acá se discute mucho si esta imposición realmente no es imposición, porque nadie te obliga a contratar con el Estado. Si quieres contratar con el Estado, te imponen sus reglas de juego. Hay un principio que se llama el jus variandi, porque el Estado también puede modificar ciertas reglas del contrato a pesar de que ya han sido firmadas por el interés público, un poder de policía, de vigilancia, ¿no? En contratación pública, el Estado siempre está un peldaño por encima del contratista. Eso es no tenerlo claro y muy presente. Ha habido críticas que realmente no estamos frente a un proceso arbitral, lo que es un procedimiento más con reglas procesales, donde una de las partes en la ley de contrataciones tiene un poder superior o supremo, pero en buena cuenta el Estado tiene estas prerrogativas, ¿no? Ya desde la Constitución, desde el derecho administrativo, pero considero que con críticas y con virtudes, lo que ha permitido el crecimiento del arbitraje de manera descomunal y se puede crear un mercado arbitral que beneficia a centros de arbitraje, árbitros, abogados, peritos y en general se forma un mercado interesante, viene a ser el arbitraje en contratación pública o estatal, porque considero, según aproximaciones, que casi el 80% de controversias son derivadas por el marco de la ley de contrataciones del Estado. Entonces le debemos este gran crecimiento a la contratación pública, porque si no tuviéramos esto, estaremos limitados a arbitrajes comerciales que sí han crecido con muchos números, pero
el Estado es quien acude al arbitraje porque considera que pues, es una vía especializada, más rápida, pero también es una vía muy onerosa, ¿no? Recordemos que los honorarios de los árbitros en interpretación vendría a ser un porcentaje del monto de la controversia y son altos, lo cual es distinto a una justicia ordinaria judicial donde pagas una tasa mínima, pero la esencia es que la resolución de la controversia sea rápida, célere por gente especializada, pero sin embargo en los últimos años hemos tenido algunos problemas, ¿no? Yo creo que es importante que quien designe un árbitro designe una persona imparcial, independiente, que ya lo deben de tener presente, pero fuera de eso que tenga un buen récord arbitral, en el sentido que no sea flojo o de morón, porque si las partes ya te cancelaron los honorarios, y si fuera un arbitraje ad hoc, uno tiene las facultades para impulsar el arbitraje. Yo creo que parte de la demora es imputable a los árbitros porque tienen mucha carga. Entonces, si tienes mucha carga, no aceptes más arbitrajes. Segundo, porque probablemente no eres experto en la materia, porque si tú conoces el tema lo puedes resolver rápido. Entonces, en realidad, siento que en los últimos tiempos se está perdiendo la seriedad en el arbitraje, ¿no? Es un mea culpa de toda la comunidad arbitral, y también no solo del árbitro del tribunal, porque a veces las partes deciden trasladar todos sus vicios o sus taras procesales a un arbitraje y dilatan todo el proceso, pide reconsideración de reconsideración, te dejan causales de anulación de posible laudo durante todo el proceso, recusan a los árbitros 4 o 5 veces, y todo eso torna que el arbitraje sea ineficiente en torno al plazo, porque lo ideal es que el laudo se emita en un plazo corto, si son temas que se tenderían medianamente sencillos, ¿no? Lo cual pues no va a pasar en un arbitraje complejo donde los montos son mayores, son temas muy técnicos que uno podría abordar. Pero en conclusión, yo creo que un balance es positivo. El arbitraje de contratación pública ha permitido que se cree un gran mercado arbitral, ha permitido que surja una especialización, y tercero, que también la ley de contrataciones encaminada por el Estado ha sufrido variaciones respecto a olas, ¿no?, que ha tenido la ley por actos de corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la ley de contrataciones tendrá que ser cambiada como ya lo viene siendo cuando el Estado quiera protegerse más, por decir, ¿no? No recuerdo bien en la versión hace 3 años de la ley, no existía la prohibición para que se arbitre sobre el enriquecimiento sin causa, pero hoy en día eso ya está prohibido. Entonces la ley se perfecciona y se va mejorando en torno también a lo que el mercado requiera, ¿no? Y lo que también es bien complicado, porque han habido temas políticos que también han hecho que la ley se modifique, y si hablamos del Estado, que hay un fin social, que el Estado siempre tiene la prerrogativa, no seamos falsos en no expresar que la ley de contrataciones también podría expresar algún tipo de contexto político que requiera una reforma o una mejora, que sí se ha dado. Hace poco tiempo se ha establecido en la ley de contrataciones del Estado que los árbitros deben dar una declaración jurada de conflicto de intereses. Eso no había antes, ahora sí lo hay. Discutir si es bueno o es malo lo puedes tú de pronto realizar en foros académicos, pero si el Estado pide garantías y una declaración jurada, es un papel que uno tiene que firmar, y creo que de manera positiva, ¿no? Que la sociedad pueda conocer tu grado de vinculación con el Estado, con los privados, tu composición accionarial en empresas, es importante, ¿no? Miren, yo voy a dar dos versiones, ¿ya? Tanto como abogado como árbitro, porque estos dos mensajes van a ser distintos y mucho va a depender de la condición que tú te encuentres, ¿ya? A ver, primero, en función de árbitro,
hace poco nos tocó laudar un proceso entre una entidad y un contratista sujeto bajo las reglas de un arbitraje acelerado, ¿no? En la Cámara de Comercio de Lima, que inicialmente nos daba un plazo de aproximadamente de 90 días como máximo, 50 días como máximo, lo cual me parece bien interesante porque hace que el aparato arbitral funcione rápido, porque lo que se quiere es emitir un fallo, ¿no? Y dejar que las partes, según el resultado del fallo, puedan retomar el vínculo contractual o en todo caso lo pertinente, ¿no? Ya dependerá mucho del contenido del laudo o del fallo, pero es interesante que tengas un plazo anticipado de cuándo este conflicto se va a resolver y que las partes sepan que como es un arbitraje acelerado por el monto y por la sencillez, entre comillas, de la controversia, se acorte plazos respetando el debido proceso. Entonces, en este caso, antes del COVID, ya se había efectuado la última audiencia de informes finales, no había medios probatorios por actuar y en general el expediente estaba listo. Entonces, se suspendió por el comunicado de la Cámara de Comercio de Lima, pero en fecha posterior, dado de que hay un plazo para emitir este laudo, emitimos una orden procesal en la cual se levantaba la suspensión. Y laudamos, y es correcto, porque si tienes un arbitraje inspirado en una modalidad de emergencia o acelerado, tienes que emitir un fallo. Laudamos y en este caso no se tenía etapa inicial del arbitraje, ya estábamos para que se emita el laudo, se había actuado todo y simplemente emitimos el laudo y cumplimos con notificar a las partes por correo electrónico, ¿no? Porque no dejemos de lado que el arbitraje también lo que busca es la solución de un conflicto de intereses, ¿no? Y que esa incertidumbre jurídica sea disipada finalmente con un fallo. Pero si nos vamos a la actuación como árbitro en otro escenario, ¿qué pasaría si nos encontramos en etapa postulatoria, la demanda y la contestación? Probablemente quien demande tiene el gran chance de haber tenido todo el tiempo para que prepare su demanda, porque tuvo meses o semanas para juntar medios probatorios, testigos, peritos, y su demanda debería ser un golpe muy fuerte para su contraparte. Pero la contraparte tendrá posibilidades para hacer una defensa adecuada. Si fuera entidad, el procurador público tendrá acceso a la información que tiene el área usuaria, al expediente, a la ayuda memoria, tendrá el cuaderno de obra, podrá reunirse con los ingenieros, o sea, porque si es una demanda muy técnica, tú tienes que formar un equipo para que te puedas defender. Y ahí creo que sí es razonable, porque el que no tenga las mismas herramientas para la defensa, por imposibilidad de que te reúnas, o el procurador puede ser una persona de 65 años, que se encuentra en estos estados de riesgo por su edad ante el COVID, va a imposibilitar que el procurador haga o la procuradora una labor normal. Entonces, esto sí incide en la forma como tú te puedes defender. Entonces, ante esto, el tribunal arbitral tiene que esperar que ambas partes estén de acuerdo, y si una de las partes se opone, simplemente esperar, porque es bien complicado. O sea, en fase inicial, como tribunal, la contingencia de una anulación del laudo por transgredir el derecho de defensa es bien complicado. Pero también valga también ver también qué tipo de caso, ¿no? Si de pronto es un arbitraje de montos mínimos y de pronto es de dar una suma de dinero que dejó de pagar una entidad, eventualmente es fácil de que con documentos muy puntuales se pueda acreditar que se pagó o no se pagó. Pero si es un arbitraje sobre una ejecución de obra pública,
de menor cuantías altas es bien complicado. Y por otro lado, también el tema de la defensa, ¿no? Si tú eres abogado de entidad de contratista, parte de tu estrategia también es, aunque suene mal, utilizar el COVID de manera positiva o de manera negativa. Porque si vas a tener una audiencia testimonial y no tienes las posibilidades para que tengas un testigo preparado o te encuentras en una zona muy alejada, porque el internet que presente fallas es muy usual, ¿no? En todas partes, y no solo se arbitra en la ciudad de Lima, puedes arbitrar en Huánuco, en Puno, buscar personas muy complicadas donde no tengan los medios tecnológicos, porque el arbitraje virtual no es simplemente que tengas un correo electrónico que pueda ser notificado, también es que el ejercicio de tu derecho de defensa, tanto para el demandante o para el demandado, pueda ser ejercido en proporción. Y si tengo un estudio de abogados aquí en Lima, que si bien no está desde su oficina, pero en su casa el abogado tiene conexión, internet, libros, tiene el expediente digitalizado, mientras que el contratista, ¿no? Mientras que la entidad de Cusco, una municipalidad pequeña, el procurador es mayor de edad, no tiene una computadora, entonces es bien complicado, ¿no? Yo creo que el tribunal debería de hacer una reunión preliminar para hablar con las partes y ver si cuenta con los medios tecnológicos y según eso tomar una decisión, pero en realidad va a depender mucho del contexto, el avance del proceso, si el arbitraje quedó truncado por alguna audiencia, ver si la audiencia es una inspección ocular que en la actualidad no se podría realizar porque nadie podría estar viajando al campamento, a la zona de la obra para pues, realizar una inspección popular. Por otro lado, también las edades analizo yo de que los arbitrajes comerciales deberían por lo menos en función de árbitro hasta donde se pueda, porque el límite son las partes. No estoy tratando de encaminar los arbitrajes porque no podemos quejarnos tanto del poder judicial, que es lento, que es atrasado, y trasladar estas taras a la justicia arbitral. La justicia arbitral es altamente onerosa. Ya hace mucho tiempo que las notificaciones son vía correo electrónico y lo que se debe es de dar impulso para que el mercado arbitral no esté paralizado. En materia comercial, en controversias societarias, he estado viendo ahí un poco estos temas cuando no hay formalidades para los aumentos de capitales o mutuos o conflictos familiares, ¿no? No dejemos de lado que en el Perú la corporación o la empresa está bastante arraigada al tema familiar. Si nos remitimos a los grupos empresariales más importantes del Perú, son grupos familiares, la familia Brescia, la familia Roque Benavides, la familia Romero, la familia Pastor Rodríguez, la familia Wong, y en muchas oportunidades estos conflictos familiares son trasladados en conflictos societarios que devienen muchos arbitrajes, pero usualmente los arbitrajes comerciales para mí en su gran mayoría derivan de incumplimientos contractuales atribuibles al deudor. O sea, tampoco estoy que descubro la pólvora, ¿no? Pero si el deudor cumple el contrato de manera oportuna y en el modo pactado, el contrato se va a cumplir, salvo que tu acreedor no te pague la contraprestación o tu acreedor te exija mayores prestaciones de las no contratadas. Pero siempre todo incumplimiento se genera en su mayoría por parte del deudor, que se demora, que se retrasa, un contrato de suministro, un contrato de distribución, o que de alguna forma el esquema económico se encuentra siendo perjudicado, ¿no? Y eventualmente el problema deviene en aspectos económicos. En materia de contratación estatal es amplio. En materia
de ejecución de obras, puedes tener adicionales, ampliaciones de plazo, que es muy común, que puedes también cobrar valorizaciones o montos no pagados por las entidades, y que las entidades en su gran mayoría declaran la resolución del contrato, y eso es muy común porque el contratista quebró el principio de veracidad, que no es otra cosa que al momento que presentó los documentos para que se firme el contrato, presentó documentación falsa, certificados de ingenieros. Hace algún tiempo también está muy frecuente la presentación de carta de fianza falsa. Entonces, estos temas sí tienen que ser mencionados, ¿no? Porque está quebrantando el principio de veracidad. Cuando tú vas a licitar con el Estado, no puedes ser torpe, negligente o ser cómplice de presentar documentos falsos para tu expediente. Entonces, esos temas sí tienen que ser sancionados, y en realidad estas serían las controversias muy generales, ¿no? Dar suma de dinero, resolución de contrato, ampliaciones de plazo, hasta pueden ser también gastos generales que en principio por la práctica contractual se discute mucho si son renunciables o no, pero en general estas serían las que tienen mayor incidencia. Gracias por la pregunta. Y el CONADE Civil fue inspirado en un congreso internacional que son las Jornadas Argentinas de Derecho Civil, que fácilmente creo que van por la jornada 30, un poco más, y fue creada cuando yo era estudiante. Lo conformamos con dos colegas y abogados de la Universidad Mayor de San Marcos, en el sentido de que los congresos que se daban eran en Lima, y que hacía falta que se genere un congreso, pero que no solo sea enfocado para Lima, sino que circule por provincias, y que los principales profesores de Derecho Civil puedan ser conocidos en provincias, ¿no? Con mucha modestia puedo decir que el CONADE Civil ha permitido que muchas regiones puedan escuchar a codificadores del Código Civil Peruano de 1984, ¿no? Dígase el doctor Felipe Osterri, Fernando de Tracenís, Jorge Avendaño, y una generación muy importante, ¿no? Liderada por Gastón Fernández, Mario Castillo, Alfredo Bula, en realidad también mencionar a Freddy Escobar, Luis Arleón, Rómulo Moral, una generación mucho más joven, ¿no? En la cual se encuentran muchos profesores, y yo también participo en esta generación, pero eso es lo más importante, ¿no? De que se formó por estudiantes. Éramos en aquellos años, en el 2004, estudiantes, y en ese año hay un hecho importante: los 20 años del Código Civil peruano y los 200 años del Código Civil napoleónico. Entonces, en este congreso se crea el CONADE Civil. En los 2 primeros años se organizaron en la ciudad de Huánuco, y luego de eso se empezó a brindar sedes, ¿no? El congreso se organizó en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Tacna. Entonces son ciudades, Arequipa también, en las cuales el congreso se ha descentralizado y se ha generado un movimiento muy importante. Hoy en día vamos por la versión número 16, que la próxima semana se está conmemorando en un formato histórico, en sesiones virtuales. Y también el Congreso pues tiene la satisfacción de haber forjado a muchos profesores de Derecho Civil, ¿no? Algunos que han sido ponentes estudiantiles, que han ganado premios. Hay un abogado joven que se llama Eduardo Untiveros, de la Universidad Mayor de San Marcos, que participó del CONADE Civil hace 5 años, y que recientemente obtuvo una premiación en un MUT de arbitraje en Madrid, en formato virtual. Entonces, en realidad, la esencia del Congreso Nacional de Derecho Civil es que se haya iniciado en provincia, pero que haya despegado por muchos lugares, ser una reunión de estudiantes y de profesores anual,
y que resulta muy complicado porque los tiempos de todos son más complicados, ¿no? El compromiso que tienen los profesores de viajar, de estar con la familia, de estar trabajando, facturando, por llamarlo de alguna forma, es muy importante. Y mantenemos el mismo compromiso. Es una labor que mantiene un gran equipo de personas, ¿no? Estudiantes, abogados de todas las edades, y que el éxito se debe por el compromiso de los estudiantes y también de los abogados que conforman el Instituto Peruano de Derecho Civil. Bueno, entre las novedades, primero que es por plataforma Zoom, es la primera vez que realizamos este congreso de plataforma Zoom. Tenemos la presencia de profesores de Italia, de Alemania, de Brasil, ya hace algunos años que también ya hemos dado este salto a mantener profesores del extranjero. Vamos a hacer mesas sobre la reforma del Código Civil, que el año pasado fue publicada. Vamos a tener derecho comparado, ¿no? La buena fe en Brasil, la buena fe en Alemania y en Italia, y sobre todo de cómo se está encaminando también el derecho civil frente al COVID-19, el derecho de familia, el derecho de contratos. Tenemos una mesa que trata el caso Brunito. Recientemente la Corte Suprema estableció un criterio el año pasado, y el enfoque en buena cuenta se mantiene sobre el COVID-19, ¿no? En líneas generales, y tampoco no dejando de lado lo importante respecto a las propuestas de modificación de varios libros del Código Civil en la Comisión Reformadora. Miren, yo creo que la mejor motivación se presenta en este contexto de COVID-19, ¿no? El derecho civil está poniéndose a prueba. Se discute en estos días sobre el contrato de arrendamiento, si la excesiva onerosidad de la prestación, quizás la lesión, quizás la limitación de la buena fe contractual, ¿no? O cuáles son estos institutos que van a coadyuvar para que el derecho civil responda a estos temas. Yo considero, y creo que la gran mayoría de litigantes, porque yo también litigo mucho, que vamos a ingresar a un proceso histórico de carga procesal, arbitral y judicial. Va a incrementarse el trabajo enormemente, y sobre todo vamos a poder poner en práctica algunos aspectos del Código Civil que eran muy teóricos, porque la excesiva onerosidad de la prestación son muy pocos casos que se presentan, pero hoy en día se pone a discusión, sobre todo en el contrato de arrendamiento, si de pronto el inquilino ha sido despojado, sigue viviendo en la propiedad, y si es que hay un incremento de la contraprestación, ¿no? De pronto la prestación sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo valor, y nadie te está incrementando un pago por encima, pero tampoco tenemos otro instituto que proteja o que permita dar una respuesta. Entonces yo creo que los abogados, los jueces, los árbitros, los profesores, estamos con la gran responsabilidad de generar un debate, ¿no? Finalmente los jueces y los árbitros van a establecer sus criterios dentro de un fallo. Será distinto la problemática que genera el COVID en un contrato de suministro, un contrato de compra-venta, a un contrato de distribución, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato. Se podría aplicar la teoría del riesgo, se podría aplicar la lesión. Hoy en día, pues las mascarillas que costaban a 10 soles en promedio están costando 100 soles, o sea, y excesivamente se han elevado los precios. Entonces, ante eso, bien puedes pagar por una mascarilla, pero si compras 1000 mascarillas y son entre privados, creo que la labor que viene para el Poder Judicial y para los árbitros es una labor muy amplia,
y lo que nos queda dentro de la función docente es incentivar la investigación. Alumnos míos de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín están trabajando un artículo respecto a la teoría de riesgo en los contratos de suministro. En estas épocas del COVID, el derecho de familia cobra mucha importancia, ¿no? Yo no soy experto en familia, pero quizás si un conviviente varón o del sexo masculino se ha alejado por 4 meses y de pronto ha empezado otra relación con otra persona, estaríamos hablando que el plazo prescriptorio para el cómputo de los 2 años se limitó, si estaría en causal. El derecho de sucesiones cobra hoy mucha importancia, personas que han fallecido, ¿no? También estarían limitadas, o las notarías ya están aperturadas. Y creo que el derecho de obligaciones cobra mucha importancia. Por decir, si dentro de la negociación que yo tenga entre deudor y acreedor, mi acreedor me decide condonar 2 meses por reducir la renta, tengo que tener una adenda firmada y expresa donde diga que se me está condonando, que eso va a ser mi garantía. O pueda celebrar una transacción extrajudicial o como forma de pago, mira, no tengo para pagarte la renta de 3.000 soles, pero tengo un televisor, hago una dación en pago. Entonces, en realidad, van a haber muchas figuras que están siendo puestas a prácticas y que las controversias que van a hacer van a generar el debate y que los jueces y los árbitros puedan poner lo mejor de cada uno en sus interpretaciones en cada fallo. Miren, va a depender mucho del tipo de maestría que tú escojas y también del perfil que tú tengas, ¿no? Obviamente hay algunas universidades que por su perfil son maestrías para formar más docentes, otras que son más corporativas, pero yo creo que el consejo va en que no te equivoques en ingresar a una maestría que no siga tu perfil y que no te sientas cómodo, porque la maestría ya es una inversión. Si tú vas a invertir estudiando una maestría para esta inversión en un tiempo corto te replique en créditos económicos, pensemos financieramente, ¿no? Nadie va a invertir un dinero para que no tenga utilidad o ganancia, ¿no? Bajo ese esquema, tener bien claro, si quiero ser docente para estudiar la maestría, porque hay muchos que estudian la maestría y no tienen el grado, y para ser docente necesitas el grado. Y por otro lado también la función docente es de conocimiento público, no es altamente remunerada, ¿no? La gran mayoría se está en la docencia por un tema de pasión, de apostolado, entonces tener en cuenta eso. Pero yo creo que depende mucho de la especialidad, ¿no? Porque si estudio una maestría en Derecho Constitucional o Argumentación, la formación es muy distinta, pero si hago una maestría en Derecho Corporativo, trabajo en una empresa, soy gerente legal, mi misma práctica o mi misma tónica me va a imponer que mi maestría sea, sin perder la esencia de la formación doctrinaria, normativa, teórica, que mi maestría sea mucho más práctica, porque el enfoque que está dando la universidad o la temática es muy distinta. Yo creo que uno no puede equivocarse en elegir una maestría. No te puedes dar el lujo de hacer una maestría que a ti no te convence y que no va a sumar en tu formación. Si vas al doctorado, creo que el doctorado son más que todo formaciones filosóficas, de reflexión. Pero la maestría debería ser una formación que complemente tu formación de carrera, no dejando de lado que tengas un enfoque de práctica legal. O sea, valga verdad, con eso yo finalizo. La Facultad de Derecho no nos forman con otro tipo de habilidades. No nos forman para captar clientes, no nos forman para saber cobrar los honorarios, no nos forman para liderar equipos, no nos forman con habilidades blandas, no nos forman para generar incentivos, para que generes tu marca personal,
no nos forman en temas económicos o contables. Una cosa que yo es un curso simple, pero esto lo vas adquiriendo con la experiencia, en la práctica legal. Entonces, si no has podido tú tener una formación completa en el pregrado, la maestría va a complementar eso, pero en algunas áreas tampoco pretendamos que lo que no has estudiado en el pregrado lo puedas aprender en una maestría. Y por otro lado, la maestría también te permite generar una importante red de contactos. No dejemos de lado que los abogados, los estudiantes de derecho, siempre estamos en constante relación. Es una carrera que tú no puedes dejar de tener contactos, ampliar tu espectro académico, profesional, y eso va a permitir que más adelante el futuro estudiante de derecho pueda quizás escribir en algún portal jurídico, en alguna revista que tenga referencias, y eso es muy importante. Las maestrías nacionales en el extranjero, fuera del tema de formación, que es importante, también te amplía tener nuevos colegas, ¿no? Y compartir otras experiencias como profesionales que en otras universidades, trabajar en la función pública, la función privada, pero finalmente esto contribuye a incrementar el conocimiento y nuevas habilidades de los abogados. Muchas gracias, Yelvi, te agradezco por la entrevista. Por favor, cuenta con todo mi apoyo y yo encantado de participar. Como te comenté, guardo un gran cariño por la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal. También le tengo una gran estima al doctor Gerardo, y por favor cuenten conmigo. Si también les puedo contactar con profesores del extranjero, que tengo ahí varios amigos, encantados. Así que, por favor, con todo lo que yo pueda, ténganme presente siempre. Voy a estar colaborando con ustedes.